Y De Profundis marca un poco el comienzo, un poco los comienzos de Oscar Wilde. Después tenemos también una paradoja, un libro que habla también sobre el Estado, porque él un poco estuvo en oposición con esa época victoriana reinante en aquella época. La época victoriana es una época con bastante rigidez, según para él. Él era una persona muy libertina, era una persona muy del mundo. Y bueno, y ahí sale un poco El Príncipe Feliz y otros cuentos. El Príncipe Feliz marca un poco la frialdad que tiene la sociedad ante los distintos avatares del arte, ¿no es cierto? Es un poco formar parte de una crítica, El Príncipe Feliz y otros cuentos. Después tenemos la obra que yo la calificaría como monumental en él, y que un poco lo identifica él, El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una única novela que él escribe, 1890 y tantos, y después del retrato de Dorian Gray, la importancia de llamarse Ernesto. Sigue la época victoriana, sigue la rigidez en ese mundo en donde él se siente rígido, él se siente con limitaciones para expresar toda su grandilocuencia. Y en un momento dado empieza a vivir, tiene un matrimonio bien constituido, hijos, y empieza un poco la doble vida de este Oscar Wilde con ribetes libertinos, y es acusado por sodomita, y la justicia victoriana lo encarcela 2 años con trabajos forzados. Los trabajos forzados que sufrió Oscar Wilde a los 42 años aproximadamente fueron desatar sogas en aquella celda. Fíjate vos, desde la desmesura al sufrimiento y el sacrificio y un poco el envejecimiento que le causó esos 2 años de prisión, manos lastimadas, dedos desgastados y una sentencia muy dura que comienza con un pleito y con distintas demandas que lo llevan por esa acusación de extremadamente libertino, en aquella época se veía así, de sodomita. Y ahí empieza el discurrir de su celda, el discurrir de su prisión, y justo 2 años, ni un día más, ni un día menos. 2 años es sometido a la cárcel, a trabajo forzado, y lo largan, ni un día menos, ni un día más, y ahí empieza su trajinar en la vida, rodeado de miseria, rodeado de arrepentimiento también. Se cambia el nombre para que no lo reconozcan, y el entorno familiar se cambia el apellido. Ten en cuenta que hoy en día, por ese escándalo, ¿no? Por ese escándalo, hoy en día, no sé si vivirá, hay un nieto de Oscar Wilde que tiene otro nombre y otro apellido, y generaciones enteras en Inglaterra no le daban a su hijo el nombre de Oscar. Eso marcó una creencia y marcó el escándalo de aquella época, enarbolado con el egocentrismo de Oscar Wilde. Wilde tuvo que oír reproches similares sobre su obra teatral Salomé, cuya representación fue prohibida. Pero todos esos ataques fueron meras pullas en comparación con lo que el escritor tuvo que sufrir en el año 1895. Inglaterra se escandalizó al enterarse de que Oscar Wilde, de 40 años, mantenía relaciones con Lord Alfred Douglas, un joven menor de edad. Cuando el marqués de Queensberry, padre del joven, se enteró del affair, comenzó a acosar a Oscar. Wilde, preocupado por su seguridad, le denunció. Pero el proceso que el escritor había iniciado habría de tener un final imprevisto. Wilde fue condenado a 2 años de cárcel y le fueron retirados sus derechos como padre. Su esposa e hijos se cambiaron el apellido.
Cuando el escritor estaba en la cárcel, se enteró de que Alfred había publicado sus cartas de amor a cambio de una considerable suma de dinero. Wilde intentó convencerse de que odiaba a Douglas, un crío veleidoso y egoísta que le había buscado la ruina. El escritor se dio cuenta de que ese amor no le traería más que problemas, pero al ser excarcelado trató en vano de reanudar su relación con Douglas. Ningún hotel inglés quería alojar a Oscar Wilde, por lo que el escritor se vio obligado a exiliarse a París, donde pasó sus 3 últimos años de vida sumido en la pobreza y la enfermedad, ocultando su identidad bajo el nombre de Sebastián Melmoth. El escritor falleció el 30 de noviembre del año 1900 a los 46 años de edad. En una de las cartas que envió desde la cárcel, Oscar Wilde escribió refiriéndose a sí mismo: «Fui un símbolo del arte y la cultura de mi época». Y en el pasaje de la historia de Oscar Wilde te invito nuevamente a ver otra reflexión de otra fuente en estos archivos que estamos recolectando de Oscar Wilde y su vida. Adelante. Y llegó una carta. La carta la enviaba el marqués de Queensberry. El marqués de Queensberry era el padre de Bousey, y en la carta se podía leer muy claro: al sodomita de Oscar Wilde. Oscar se puso muy nervioso, muy tenso, y cuentan que Alfred, que estaba siempre enfadado, siempre crispado con su padre, le animó a la denuncia. Fijaos de qué momento estamos hablando. Estaba a punto de estrenarse La importancia de llamarse Ernesto, con un éxito total. Y esa obra se estrenó. Y Oscar Wilde, que podía haber recogido las mieles del triunfo, haber seguido experimentando con el triunfo, con la vida, queda abocado a la locura, a la vorágine de los juicios, y denuncia al padre de Alfred. 3 juicios, primero como denunciador y otros 2 como denunciado. Y todos se vuelven en contra. Todos dan de lado a Oscar Wilde. Le juzgan por sodomita, le juzgan por homosexual, le juzgan por estar al margen de la sociedad, y aprovechan para achacarle todos los excesos que había mantenido hasta entonces. Oscar Wilde no da crédito a lo que está ocurriendo. Esa situación se está volviendo contra él, y todos se están declarando contra él. Él no quiere, a pesar de que muchos insisten en que declare a Alfred Douglas, él no quiere que Alfred vaya a los juicios. Y así, en mayo de 1895, la desgracia cae sobre Oscar Wilde. Y es condenado a 2 años de trabajos forzados. Es condenado por gay, es condenado por homosexual. Es terrible. Él lo único que quiso decir es que la juventud le fascinaba. Nadie entendió el mensaje de Oscar Wilde, nadie quiso entenderlo. Y comienza la cárcel, comienza el presidio. Una cárcel que va a acabar definitivamente con el alma, con el espíritu, con la intención de Oscar Wilde. Está hundido, realmente hundido. El genio de la estética, el genio del glamour, aquel que había sido el máximo dandy del Reino Unido, se encontraba en esas cárceles de Dickens. Él había criticado a Dickens, a Charles Dickens, pero ahora se topaba con la realidad planteada por Dickens unos años antes. Eran tal y como las había descrito. Celdas oscuras, solo le permitían salir 1 hora al día, y mientras tanto los trabajos forzados consistían en desatar sogas. Esas sogas lo que le procuraban era un dolor tremendo en sus manos. Le malgastaron los dedos. El dolor se había apropiado de él. Antes la desmesura, ahora el dolor. ¿Qué ocurriría con el pobre de Oscar Wilde? Una cárcel tras otra, hasta 3. Por fin dio con sus huesos en la cárcel de Reading. Su momento de esplendor, Oxford. Su momento de hundimiento, su infierno particular, lo encontró en las celdas frías de Reading. Allí concibió una de sus obras, La balada de la cárcel de Reading. No le perdonaron ni un solo día. 2 años. Al cumplirse esos 2 años, le soltaron, pero ya nunca volvería a ser el mismo. Su mujer, Constance, había huido. La vergüenza era tal que incluso cambió su apellido. También le cambió el apellido a sus hijos. Sus hijos ya no le volvieron a ver más.
Sus hijos fueron internados en Suiza. Oscar Wilde estaba solo. No le quedaba nadie, no le quedaba nada. En Reading había también gestado una carta de reproche a Alfred Douglas. Sí, Alfred le había abandonado. De Profundis, una obra inmortal, donde le reprocha todo, donde le acusa de todo. Oscar le dio cariño, le dio amor, le dio su sinceridad, le dio su alma. Alfred Douglas le respondió con frialdad. La belleza fría, la belleza de una estatua de bronce. Oscar desolado se va del Reino Unido. Nadie le quiere allí. Y busca en su eterno París. Y allí encuentra. Y al final, a pesar de todo, se vuelve a reencontrar con Alfred Douglas. Se necesitaban, claro que sí. Y los dos viajan a Italia, viajan a Argelia. Pero ya todo estaba perdido. Todo se había desbocado. Arruinado hasta límites insospechados. Aquel que había dicho: el viejo lo cree todo, el maduro lo sospecha todo. Pero amigos, el joven lo sabe todo. Él ya no era joven, él ya no sabía nada. No sabía ni siquiera si sospechaba o si creía. Eran los momentos finales para Oscar Wilde. Arruinado, deambula, con un seudónimo para que nadie le reconozca. Sebastian Melmoth. Ese es su último nombre. Dicen que la sífilis posiblemente no fue esa la causa. Posiblemente fue una otitis aguda, una tremenda otitis aguda. Fijaos que su padre había sido otorrinolaringólogo. Pues una otitis aguda que desembocó en meningitis, la que dio el traste con la vida de Oscar Wilde. Era el 30 de noviembre del año 1900. Tenía 46 años. Y para este espacio, ya un poco perfilándonos para el final, tenemos a Alberto Laiseca, nada menos que Alberto Laiseca, relatándonos oralmente El corazón delator de Edgar Allan Poe. Adelante, por favor.